Laura siempre creyó que su vida era sencilla hasta el día en que fue acogida por George, un granjero solitario con profundos lazos con su historia. En busca de respuestas sobre su misterioso accidente y envuelta en una trama de traición orquestada por su madrastra, Laura desvela secretos que vinculan a George y a su padre, con un pasado marcado por el amor y el sacrificio. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Era una mañana tranquila, de esas en las que el sol se alza sin prisa, tiñendo el cielo con suaves tonos de naranja y rosa. George, un granjero de rostro marcado por el tiempo y las inclemencias del campo, seguía su recorrido habitual a lo largo del bosque que rodeaba su granja. El canto de los pájaros llenaba el aire, y la brisa fresca anunciaba un nuevo día de trabajo en la tierra. Para George, esa era la paz que siempre buscaba, una que raramente se le escapaba. Pero esa mañana algo parecía diferente. Quizás era el silencio, un poco más denso, o el crujir inquietante entre los árboles. Entonces, George, con el instinto agudizado por los años en el campo, notó una figura a lo lejos, tendida en el suelo entre los arbustos y las sombras de los árboles. Se detuvo, entrecerrando los ojos para ver mejor. La figura no se movía, y al acercarse cautelosamente, el asombro se apoderó de él. Allí estaba una mujer, desnuda, herida, con el cuerpo cubierto de arañazos y hematomas. Parecía desorientada, perdida en una lucha silenciosa contra alguna pesadilla que George no podía comprender. Se arrodilló a su lado con cuidado, intentando no asustarla. Su voz, ronca por el tiempo y la vida solitaria, sonó suave mientras preguntaba: «Señora, ¿está bien? ¿Puede oírme?». La mujer abrió los ojos, pero parecían vacíos, como si su mente estuviera muy lejos, atrapada en algún lugar al que George no podía llegar. Intentó hablar, pero las palabras salieron entrecortadas e inaudibles, como un murmullo confuso. George se quitó el abrigo que llevaba puesto, la envolvió con cuidado y, sin pensarlo dos veces, decidió que no podía dejarla allí. Con cuidado, la levantó en sus brazos. Su peso parecía una mezcla de fragilidad y desesperación, como si ese cuerpo cargara una historia aún por contar. Caminó de regreso a la granja, cada paso hundiéndose en la tierra blanda y dejando atrás el misterio del bosque. En la casa, George la acomodó en el viejo sofá, la cubrió con una manta y fue a buscar agua y una toalla. Sintió el peso de la responsabilidad mientras limpiaba las heridas superficiales, cuidando cada arañazo y observando atentamente los signos de agotamiento y conmoción en su rostro. Sabía que, tarde o temprano, la mujer despertaría por completo y, tal vez, las respuestas llegarían junto con la lucidez. Sabía que ese era solo el comienzo. Su instinto le decía que la tranquilidad de su vida estaba a punto de ser alterada. Los primeros rayos de la mañana se filtraban por las cortinas descoloridas de la pequeña sala, trayendo una luz suave que despertó a Laura de un sueño agitado. Sus ojos se abrieron lentamente y, por un momento, no reconoció el lugar en el que estaba. Las paredes de madera, el aroma terroso de la casa y el sonido amortiguado del canto de los pájaros le resultaban extraños, pero al mismo tiempo, transmitían una sensación de seguridad. Sentado en un sillón cercano, George observaba en silencio mientras ella volvía en sí. Había pasado la noche allí, por precaución, en caso de que ella necesitara ayuda. Cuando vio que Laura despertaba, se levantó lentamente y se acercó con cuidado, temiendo asustarla. «Buenos días», dijo él con una voz baja y tranquilizadora. «Todo está bien. Estás a salvo aquí». Laura miró su rostro, tratando de entender lo que había sucedido, pero los recuerdos eran fragmentados, como pedazos de vidrio roto que no lograban encajar. Sus ojos reflejaban confusión y una tristeza profunda, como si llevaran un peso que ni ella misma podía explicar. Después de unos momentos, finalmente habló, con una voz que apenas era un susurro. «Yo, no sé qué pasó». George asintió con comprensión. «Estabas en el bosque. Te encontré ayer, herida. Pensé que lo mejor era traerte aquí». Intentó moverse, pero una punzada de dolor recorrió su cuerpo. Al notar la expresión de incomodidad en su rostro, George tomó una taza de té humeante que había preparado y se la ofreció. «Toma esto. Ayudará a calmarte un poco», dijo con una amabilidad que Laura no esperaba de alguien que apenas conocía. Ella aceptó la taza y dio un pequeño sorbo, dejando que el calor del líquido reconfortara su cuerpo. George la observó mientras bebía, sin hacer preguntas. Sabía que, en su estado, la paciencia era el mejor remedio. Durante los primeros días, George cuidó de Laura con la misma atención con la que cuidaba de sus cultivos y animales,
pendiente de cada una de sus necesidades, pero siempre dándole espacio para que se sintiera cómoda. No la presionaba para obtener respuestas, en cambio, se ocupaba con tareas en la casa, manteniendo una presencia reconfortante que irradiaba seguridad. Poco a poco, Laura comenzó a retomar pequeñas partes de su rutina. Un día, con la ayuda de George, logró levantarse y caminar un poco por la casa. Con cada paso, percibía el esfuerzo silencioso que él hacía para no mostrar la preocupación que sentía. Y aunque él no decía nada, Laura sabía que le importaba. Entre breves diálogos, Laura comenzó a compartir algo de sí misma, aunque con cierta vacilación. Las palabras salían despacio, como si tuviera que atravesar una niebla en su mente para encontrarlas. George escuchaba con atención, con la paciencia de alguien que entiende que algunas historias necesitan tiempo para ser contadas. En la tercera noche, mientras el viento agitaba los árboles afuera, Laura finalmente reunió el valor para hacer una pregunta que la inquietaba desde que despertó. ¿Por qué me ayudaste, George?, preguntó, buscando una respuesta en sus ojos. Él se encogió de hombros, con una sonrisa ligera y sincera. Porque alguien tenía que hacerlo. Y quizá es lo que Margaret habría hecho también. Margaret. El nombre flotó en el aire entre ellos, pero Laura no preguntó más. Simplemente asintió, absorbiendo las palabras simples y amables de aquel hombre que la había acogido sin cuestionarla. Sabía que aún no tenía todas las respuestas, pero sentía que estaba a salvo allí, en ese lugar aislado, entre los campos y el bosque. Y, en ese momento, eso era todo lo que necesitaba. La mañana trajo consigo una leve neblina que cubría los campos como un velo, y el silencio solo era interrumpido por el sonido de las botas de George sobre el suelo de madera mientras encendía el fuego en la cocina. Al otro lado de la sala, Laura miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. Había algo en los sueños que tuvo la noche anterior, una sensación persistente, como un eco sombrío que no la dejaba en paz. Cuando George la llamó para el desayuno, ella se acercó y se sentó en silencio. Él le entregó una humeante taza de té y esperó, notando que parecía inquieta, como si estuviera a punto de decir algo. George, comenzó ella, con un tono vacilante, creo que estoy empezando a recordar algunas cosas confusas. Sujetó la taza con ambas manos, buscando fuerzas para expresar las palabras que necesitaba decir. Soñé con un accidente. Había una carretera oscura, y yo estaba conduciendo sola. George frunció el ceño, prestando atención a cada detalle, pero mantuvo la mirada acogedora, esperando pacientemente mientras ella intentaba organizar los recuerdos. Había una curva, recuerdo haber perdido el control del coche, continuó, con las palabras saliendo como un susurro casi tembloroso. Pero no fue solo eso. Creo que alguien me estaba siguiendo. No recuerdo el rostro, pero sentí miedo. Un miedo que no puedo explicar. Hizo una pausa, respirando profundamente, con la mirada fija en el vacío, como si intentara captar ese momento fugaz en el espejo de su memoria. George permaneció en silencio, respetando su lucha interna, aunque el peso de las revelaciones empezaba a reflejarse también en su semblante. Era como si alguien quisiera hacerme daño, George. Esa persona estaba cerca, lo sentía, no sé cómo explicarlo, pero era como si estuviera intentando escapar de algo o de alguien. Laura llevó la mano a su frente, como si recordar fuera doloroso. Y después de eso, todo se vuelve oscuro. No recuerdo cómo salí del coche ni cómo llegué al bosque. Solo sé que todo estaba oscuro. George asintió, y el silencio que siguió era casi palpable, lleno de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo responder. Colocó una mano sobre el hombro de Laura, un gesto de fuerza tranquila. Recuerdos así pueden ser fragmentados, dijo con una voz baja. Y si no lo recuerdas todo ahora, tal vez tu cuerpo y tu mente todavía se estén protegiendo. Pero cuando estés lista, resolveremos esto juntos. Laura dejó escapar un profundo suspiro, y algo en el tono sereno de George le hizo sentir que, tal vez, no estaba sola en esta búsqueda. Aunque no sabía quién era realmente aquel hombre que la ayudaba, confiaba en él más de lo que podría haber imaginado. Durante el resto del día, George la dejó descansar, aunque notó que Laura parecía más concentrada, como si rebuscara en cada rincón de su mente tratando de encontrar algo escondido. Se preguntaba qué podría haber pasado en esas últimas horas antes del accidente, y cada fragmento de recuerdo traía consigo una sensación de urgencia y una pregunta sin respuesta. Esa noche, mientras las sombras de la casa parecían extenderse en formas indefinidas, Laura volvió a acostarse, pero el sueño no fue pacífico. Se revolvía en la cama,
reviviendo el miedo de aquella noche en destellos que aparecían y desaparecían como relámpagos en una tormenta. Y, en medio del caos de los recuerdos, una figura sin rostro la observaba en la oscuridad. Finalmente, despertó, sentándose de golpe en la cama, con el corazón acelerado. Sentía que había algo muy importante allí, algo que aún no podía comprender. Pero, en el fondo, sabía que esos recuerdos ocultaban una verdad sombría que, de alguna manera, estaba decidida a descubrir. La luz del atardecer cubría el porche de la pequeña casa de George, donde él y Laura estaban sentados en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Había algo reconfortante en aquel momento tranquilo, la naturaleza alrededor parecía calmarse con la llegada de la noche. Para Laura, la tranquilidad de la granja era como un bálsamo, algo que apaciguaba su mente, pero que, al mismo tiempo, traía consigo recuerdos que la atormentaban desde el accidente. George observaba a Laura de reojo, notando la expresión de cansancio e incertidumbre en su rostro. Su intuición le decía que había algo más que ella quería compartir, algo que pesaba sobre ella. Entonces, con su forma directa y acogedora, que Laura ya comenzaba a admirar, rompió el silencio. ¿Sigues teniendo esos sueños?, preguntó él, con voz baja y una preocupación genuina. Laura se giró hacia él, sorprendida. Al principio dudó, pero pronto se dio cuenta de que no necesitaba ocultar nada. Allí, en ese porche y en presencia de aquel hombre, se sentía lo suficientemente segura como para revelar lo que tanto la inquietaba. Sí, comenzó, dejando escapar un suspiro. Son pesadillas que parecen tan reales. No son solo sobre el accidente. Hay alguien en ellas. Cerró los ojos por un momento, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. George, creo que sé quién me estaba siguiendo. George asintió, animándola a continuar, pero sin presionarla. Laura lo miró, buscando fuerzas en la expresión paciente y alentadora que él le devolvía. Mi madrastra, susurró ella, como si el nombre llevara un peso oscuro. Olivia. Es una mujer complicada. Desde que se casó con mi padre, ha hecho todo lo posible por infiltrarse en las finanzas de la familia. Siempre exigiendo, siempre queriendo más. Hizo una pausa, sintiendo la amargura de los recuerdos antiguos surgir en su mente. George frunció ligeramente el ceño, absorbiendo cada palabra con atención. ¿Y crees que podría tener algo que ver con el accidente? Laura suspiró, pasando la mano por su rostro en un gesto de agotamiento. No lo sé con certeza. Pero la noche del accidente, recuerdo haber tenido una discusión con ella. Estaba furiosa. Quería que firmara unos papeles, documentos sobre las propiedades de la familia. Me negué, le dije que no confiaba en ella. Hizo una pausa, y la angustia se reflejó en su mirada. Me dijo que me iba a arrepentir. Y después de eso, bueno, ya sabes. George mantuvo la mirada fija en ella, sin emitir juicios, solo escuchándola. A veces, las personas hacen cosas que parecen imposibles de creer, dijo, con un tono de sabiduría que venía de una vida llena de observaciones silenciosas. Pero si hay algo de lo que no estás segura, algo que te inquieta tanto, tal vez no sea buena idea ignorarlo. Laura desvió la mirada hacia el campo frente a ellos, donde las sombras de las montañas comenzaban a cubrir los campos como una manta, anunciando la llegada de la noche. Es extraño. Incluso sin recordar todo, siento que hay algo mal. Y lo que más me perturba es esta sensación de que Olivia tuvo algo que ver con eso. Siempre ha sido disimulada, siempre actuó como si nadie pudiera detenerla. George asintió lentamente, y ambos permanecieron en silencio, cada uno envuelto en sus propios pensamientos. La noche caía despacio, y las primeras estrellas ya empezaban a aparecer en el cielo. Lo que Olivia hubiera hecho o no, una cosa era segura, Laura necesitaba entender qué pasó esa noche para finalmente encontrar paz. Tómate todo el tiempo que necesites para recordar, Laura, dijo George finalmente, su voz como un hilo de consuelo que parecía flotar en el aire tranquilo de la noche. Pero quiero que sepas que no estás sola. Sea lo que haya ocurrido, lo enfrentaremos juntos. Ella asintió, sintiendo una confianza renovada con esas palabras. La amenaza silenciosa de Olivia aún rondaba como una sombra en su mente, pero ahora, al lado de George, Laura sentía que, tal vez, sería lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que fuera que estuviera oculto en aquella noche oscura del accidente. Los primeros días de trabajo junto a George trajeron a Laura una inesperada sensación de paz. Con la mañana clara y el aire impregnado por el olor húmedo de la tierra recién removida, sentía un vínculo extraño con aquel lugar.
Las tareas, aunque simples, parecían restaurar fuerzas dormidas en ella, como si el trabajo en el campo la conectara con una vida que siempre la había esperado en silencio. George la guiaba, mostrando cada detalle con una paciencia y un cuidado que iban más allá de las palabras. Le enseñaba a arar el suelo con precisión, a distinguir las plantas saludables de las frágiles y a tratar cada parte del campo como si fuera una extensión de él mismo. Laura se encontraba observando sus gestos, su manera firme pero gentil de trabajar la tierra, casi como si estuviera cuidando algo sagrado. Mientras cavaban surcos para las nuevas semillas, George compartía pequeñas historias sobre la vida en la granja. Hablaba de las tormentas que había enfrentado, de las cosechas que prosperaron y de los días en que la naturaleza parecía ponerlo a prueba. Laura escuchaba encantada, pero al mismo tiempo sentía algo peculiar crecer en su pecho, una familiaridad inexplicable, como si aquel hombre fuera más que un bondadoso granjero que la había acogido. Era como si ambos compartieran un pasado no dicho, una conexión que no lograba entender. En un momento de descanso, Laura se volvió hacia él, observándolo mientras se limpiaba el sudor de la frente con la manga de la camisa. George, comenzó, intentando poner en palabras la extraña sensación que la acompañaba desde el primer día. Siento que, no sé cómo explicarlo. Es como si ya te conociera de algún lugar. Algo aquí me resulta familiar, pero no sé por qué. George detuvo lo que estaba haciendo, su mirada serena y pensativa. Esbozó una leve sonrisa, pero no respondió de inmediato, como si reflexionara sobre qué decir. Laura notó una sombra de melancolía en su rostro, algo que parecía atravesar su alma en silencio. A veces, los lugares y las personas tienen una forma de conectarse con nosotros antes de que podamos darnos cuenta, respondió con voz baja y profunda. Tal vez eso sea lo que sientes. Ella asintió, pero el misterio solo se profundizaba. Trabajar junto a George hacía que se sintiera más anclada en la realidad, pero también despertaba una inquietante necesidad de entender quién era realmente. Algo en la manera en que él la cuidaba, en cómo la observaba cuando creía que ella no lo notaba, le hacía sentir que guardaba un secreto, algo grande y oculto. Mientras avanzaba el día, se dirigieron a una parte más lejana del campo, donde el terreno era más accidentado y las malas hierbas crecían entrelazadas con las plantas. George le enseñó a arrancar las hierbas cuidadosamente para no dañar las raíces de las otras plantas. Laura sentía sus manos volverse ásperas y su cuerpo cansado, pero cada gesto tenía un propósito que la llenaba de una satisfacción silenciosa. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, bañando la tierra con una luz dorada, Laura se sintió invadida por una profunda sensación de pertenencia. Ella y George trabajaban en armonía, sus manos moviéndose al unísono, como si estuvieran unidos no solo por el campo, sino por algo más. Por un momento, las dudas y las sombras de sus recuerdos se disiparon, y todo lo que sentía era una paz intensa, una conexión inexplicable con aquel hombre y con ese lugar. Pero al mirar a George, notó que él también la observaba, con una mirada que decía más que cualquier palabra. Era una mirada cargada de una emoción silenciosa, una especie de comprensión mutua que no necesitaba explicaciones. Había algo allí, algo no dicho, algo que los unía. Y Laura sabía que, cuando la verdad saliera a la luz, cambiaría todo. La noche había caído, trayendo una quietud que envolvía la casa y los campos circundantes. Laura estaba sentada en la mesa de la cocina con George, ambos bebiendo una infusión de hierbas que él preparaba cada noche. El vapor subía de la taza en sus manos, pero ella apenas notaba el calor. Su mente estaba lejos, perdida en recuerdos que comenzaban a recomponerse poco a poco, aunque solo traían más preguntas que respuestas. George percibió su expresión, con los ojos fijos en un punto cualquiera de la pared y el ceño ligeramente fruncido. Sabía que algo la estaba perturbando profundamente. Ella mantenía un silencio denso, y su semblante revelaba un dolor que él aún no lograba comprender por completo. Laura, la llamó con voz baja y acogedora. ¿Qué es lo que te está inquietando? Ella suspiró, dejando que sus dedos recorrieran el borde de la taza, como si buscara las palabras correctas para hablar. Finalmente, levantó la mirada hacia él, con los ojos cargados de una angustia antigua. Es Olivia, mi madrastra, comenzó con voz temblorosa. Hay algo que he intentado ignorar, pero ahora, parece que ya no puedo más. George asintió, animándola a continuar. Ella respiró hondo y prosiguió, su tono bajo, casi como si confesara un peligroso secreto. Antes del accidente, Olivia y yo tuvimos una discusión. Me exigía que firmara una serie de documentos sobre las propiedades de la familia. Mi padre siempre tuvo un patrimonio considerable, tierras, propiedades. Y desde que mi madre murió,
Olivia ha hecho todo lo posible por tomar el control de todo eso. Hizo una pausa, con el rostro teñido de una expresión de repulsión. Nunca me soportó. Siempre me vio como un obstáculo para sus planes. George permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra con seriedad. Las piezas comenzaban a encajar en su mente, y sentía que lo que Laura estaba a punto de revelar cargaba un peso siniestro. Me negué a firmar. Le dije que sabía lo que intentaba hacer, que solo quería el dinero de mi padre, continuó Laura, con dificultad para sacar las palabras. Se enfureció, George. Recuerdo su expresión, el odio en sus ojos. Entonces me dijo que me arrepentiría, que no sabía con quién estaba lidiando. George vio un escalofrío recorrer el cuerpo de Laura mientras revivía aquel recuerdo, como si las palabras de Olivia aún resonaran en la oscuridad de la cocina. Colocó una mano sobre la de ella, un gesto de consuelo y protección. ¿Y crees que eso podría tener algo que ver con el accidente? Laura asintió, y sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo e indignación. No puedo probar nada, pero todo me lleva a ella. Recuerdo estar en la carretera, ver un coche siguiéndome. Un coche oscuro, las luces intensas reflejándose en el retrovisor. Después de eso, todo se apagó. George apretó suavemente la mano de Laura, su semblante adquiriendo una seriedad aún mayor. Laura, no estás imaginando cosas. Tu intuición te está alertando de algo importante. Si hay una posibilidad de que ella haya hecho esto, debemos descubrirlo. Ella lo miró, agradecida por el apoyo y la convicción en sus palabras. Laura siempre había sido tratada con desconfianza por quienes la rodeaban, especialmente por Olivia, quien la aislaba de los pocos parientes y amigos que tenía. Pero allí, con George, sentía que finalmente alguien la escuchaba, que sus sospechas no eran fruto de un miedo irracional. No sé por dónde empezar, confesó en un susurro. Pero necesito averiguar qué pasó esa noche. Saber si su amenaza era solo una provocación o si realmente quiso matarme. George asintió, con los ojos fijos en los de ella. Comencemos con lo que ya sabes. La carretera, el coche y los documentos que quería que firmaras. Tal vez haya registros o algo que haya dejado escapar. Hizo una pausa y agregó, con un tono firme y protector, y te ayudaré a descubrirlo, Laura. Pase lo que pase, no estás sola. Ella le devolvió el apretón de manos, sintiendo una oleada de gratitud y alivio. Por primera vez, se sentía lo suficientemente fuerte para enfrentar ese fantasma que la perseguía. La presencia de George era como un ancla, manteniéndola firme en el presente mientras planeaban desenterrar el pasado. La noche avanzaba, pero Laura sentía que, junto a él, finalmente estaba encontrando las fuerzas para desentrañar el misterio que rodeaba su vida, y enfrentarse a Olivia, si era necesario. El sol aún estaba bajo en el cielo cuando George y Laura partieron juntos hacia el camino sinuoso que atravesaba el bosque. La niebla matutina se enredaba entre los árboles, creando una atmósfera misteriosa y silenciosa. Era como si el propio bosque guardara un secreto, susurrando verdades ocultas entre las brumas. Laura apenas intercambió palabras con George durante el trayecto. Su mente estaba concentrada, tensa, con una mezcla de expectativa e inquietud. Finalmente, llegaron al tramo del camino que Laura reconoció como el lugar del accidente. Su corazón se aceleró, el paisaje, con sus altos pinos y el asfalto húmedo, parecía intacto, pero el peso de los recuerdos caía sobre ella como una sombra. George percibió su vacilación y se acercó, ofreciéndole una mirada firme y alentadora. Veamos qué encontramos por aquí, dijo él, mientras comenzaba a caminar lentamente por el borde del camino, con la mirada atenta a cada detalle. Laura lo siguió, tratando de recordar cada fragmento de aquella noche fatídica. Trozos de memoria surgían en su mente, las luces cegadoras detrás de ella, el sonido del motor acelerando y, poco después, la curva que había perdido de vista. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si reviviera cada segundo de aquello. Fue George quien encontró algo primero. Agachado junto al camino, observaba el suelo con atención. Laura se acercó, con el corazón latiendo acelerado. Mira, dijo él, señalando el suelo. Había marcas de neumáticos allí, profundas e irregulares, como si un coche hubiera frenado bruscamente y salido de la pista. Estas marcas parecen de una frenada de emergencia. Laura observó, sintiendo una oleada de recuerdos apoderarse de ella. De repente, destellos del accidente volvieron, tan vívidos que casi podía sentir el impacto. Recordaba girar el volante, intentar controlar el coche mientras derrapaba en la carretera.
pero aún más claro que eso era la sensación de terror, la certeza de que alguien la seguía, de que aquella curva no había sido solo un error, había sido una trampa. «Es aquí», murmuró, con voz temblorosa. «Ahora lo recuerdo. Estaba tratando de escapar». George la miró con seriedad, frunciendo ligeramente el ceño mientras encajaba las piezas. «Laura, si alguien realmente te estaba siguiendo, quizás haya dejado alguna otra señal. Busquemos más pistas». Juntos, comenzaron a caminar por la carretera, inspeccionando cada centímetro del asfalto y la vegetación circundante. No pasó mucho tiempo antes de que Laura encontrara algo. Entre las hojas aplastadas al borde del camino, una pequeña pieza de metal brilló bajo la luz del sol. Se agachó y la recogió con cuidado. Era un trozo de vidrio del retrovisor, manchado de tierra y polvo. George se acercó y tomó el objeto en sus manos, examinándolo detenidamente. Esto pudo haberse desprendido de uno de los coches. Tal vez sea una prueba de que realmente hubo una persecución, y de que alguien intentaba sacarte del camino. Laura sintió que la sangre se le helaba, pero al mismo tiempo, una fría sensación de confirmación. Las piezas comenzaban a encajar, y el escenario del accidente ya no parecía solo un accidente. La imagen de las luces del coche en el espejo retrovisor, el rostro sombrío de Olivia y las amenazas de aquella noche se unían como piezas de un rompecabezas oscuro. «George, ella realmente intentó matarme, ¿verdad?». La pregunta salió en un hilo de voz, cargada de un dolor que ya no podía contener. Enfrentar esa verdad era más aterrador que cualquier otra cosa, pero ahora, Laura sabía que no podía huir de ello. George colocó una mano en su hombro, con ojos gentiles pero llenos de una firmeza que le transmitía fuerzas. «La verdad está empezando a salir a la luz, Laura. Y eso es lo que importa. Ahora tenemos algunas pistas, y juntos descubriremos el resto. Te lo prometo». Ella respiró hondo, asimilando esas palabras, y sintió que, a pesar del miedo y la incertidumbre, estaba lista para seguir adelante. Aquella carretera, antes marcada por el terror, ahora se había convertido en el punto de partida para la verdad. Mientras volvían al coche, Laura miró por última vez las marcas en el asfalto. Aquello no era solo el rastro de un accidente. Era el inicio de una revelación que, ella sabía, lo cambiaría todo. La noche había caído sobre la granja, y la pequeña casa de George estaba iluminada únicamente por la luz tenue de una lámpara en la sala. Laura permanecía sentada, inmóvil, mirando las sombras que danzaban en las paredes, mientras su mente vagaba lejos, perdida en un momento que ahora parecía tan claro como doloroso. Recordaba una noche turbulenta, la última que había pasado en la mansión familiar antes del accidente. Sentada en un sillón de terciopelo en el despacho, intentaba mantener la calma mientras su madrastra, Olivia, le dirigía palabras duras con una voz fría y calculadora que aún resonaba en su memoria. «Laura, estás complicando las cosas», había dicho Olivia, deslizando una carpeta de documentos sobre la mesa hacia ella. «Estos papeles son solo una formalidad. No hay razón para tanto drama. Solo firma». Laura recordaba haber mirado los papeles, documentos complejos que transferirían varias propiedades familiares directamente al control de Olivia. Aunque su padre seguía vivo, ya no estaba presente como antes, debilitado por problemas de salud y completamente bajo la influencia de Olivia. «Estas tierras han pertenecido a nuestra familia por generaciones, Olivia», había respondido Laura, intentando mantener un tono firme aunque sentía su corazón acelerado. «Solo llevas aquí unos años y ya lo quieres todo para ti. No voy a firmar nada». El rostro de Olivia, normalmente compuesto y maquillado con una perfección casi inquietante, se transformó en una expresión de desprecio. Se acercó a Laura, sus ojos fríos clavándose en los de ella, y susurró con un tono que, incluso ahora, hacía que Laura se estremeciera. «Si crees que puedes impedir que consiga lo que quiero, estás muy equivocada», murmuró Olivia. «Eres solo una piedra en mi camino, Laura. Y créeme, puedo quitarla en cualquier momento». Esas palabras reverberaron en la memoria de Laura, que ahora, sentada en el silencio de aquella sala, entendía que el miedo que sintió esa noche era real, y no solo fruto de una simple amenaza vacía. Olivia siempre la había visto como un obstáculo, y no era imposible que finalmente hubiera decidido eliminarlo de la forma más drástica. George, sentado a su lado, notó la tensión en el rostro de Laura. Se inclinó ligeramente hacia ella, hablando con suavidad para no perturbarla. «¿Qué pasa, Laura? ¿Estás recordando algo?». Ella asintió lentamente, sus ojos distantes,
como si aún estuviera enfrentándose a Olivia esa noche. Sí, respondió en un hilo de voz. Recuerdo nuestra última conversación. Dijo que yo era una piedra en su camino, que podía quitarme cuando quisiera. George guardó silencio por un momento, reflexionando sobre el peso de esas palabras. ¿Y crees que eso pudo ser una amenaza real? ¿Qué realmente podría haber llegado tan lejos? Laura cerró los ojos, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. Ahora, sí. En su momento, pensé que solo intentaba asustarme. Pero después de lo que pasó, todo tiene sentido. No firmé los papeles, y tal vez por eso decidió quitarme del camino. George respiró hondo, sintiendo la gravedad de la revelación. Colocó su mano en el hombro de Laura, transmitiéndole el apoyo de alguien que cree en cada palabra que ella dice. Laura, estás más cerca de descubrir la verdad, y eso es lo que importa ahora. Tal vez Olivia esté más involucrada de lo que imaginamos. Y si ese es el caso, necesitamos pruebas para enfrentarnos a ella. Laura asintió, tragando saliva. Cada recuerdo parecía una pieza más del rompecabezas, pero también traía una sensación de vulnerabilidad. Olivia no era solo una madrastra descontenta, era alguien dispuesta a cualquier cosa por asegurar el poder y el control que tanto deseaba. Ahora, Laura sabía que tendría que reunir fuerzas para enfrentarse a ese oscuro pasado y finalmente desenmascarar a la mujer que siempre había sido una sombra amenazante en su vida. La mañana estaba fría y nublada cuando George y Laura se acercaron a la pequeña comisaría del pueblo. El edificio modesto parecía atrapado en el tiempo, con paredes de ladrillo rojo descoloridas y un letrero de madera simple que decía «Comisaría del Condado». Laura sentía una creciente inquietud en el pecho. Estar allí hacía que todo se volviera más real, como si la amenaza de Olivia tomara una forma concreta. A su lado, George la miraba con la misma calma firme de siempre, ofreciéndole un leve gesto de ánimo. «Todo irá bien, Laura», murmuró él, tocándole el hombro. «Si queremos respuestas, debemos estar preparados para buscarlas en todos los lugares». Ella asintió y respiró hondo, intentando encontrar seguridad en las palabras de George. Juntos, entraron a la comisaría, donde fueron recibidos por una joven recepcionista que rápidamente los dirigió a la oficina del comisario local, Enrico Silva. Enrico era un hombre de mediana edad, con un semblante cansado pero atento, como si ya hubiera presenciado muchas verdades desarrollarse frente a él a lo largo de los años. Observó a los dos entrar, deteniendo su mirada un segundo más en Laura, evaluándola con una curiosidad profesional. «Señorita». «Laura, ¿cierto?», dijo, levantándose y extendiendo la mano. «Soy el comisario Enrico Silva. Tomen asiento. Mi secretaria me dijo que tienen algo importante que reportar». Laura intercambió una mirada breve con George antes de sentarse. Había algo intimidante en hablar con una autoridad, pero sabía que ese momento era crucial. Respiró hondo, reuniendo el valor para comenzar su relato. «Yo sufrí un accidente hace unas semanas», comenzó, entrelazando nerviosamente los dedos sobre su regazo. «Pero ahora me doy cuenta de que no fue un accidente. Alguien me perseguía esa noche, y creo que esa persona quería hacerme daño». Enrico se inclinó ligeramente hacia adelante, con una mirada seria y atenta. «¿Y quién cree usted que sea esa persona?». Laura dudó, sintiendo el peso de cada palabra. «Mi madrastra. Olivia. Tuvimos una discusión antes de que todo sucediera. Ella quería que firmara unos documentos que transferían el control de las propiedades de la familia a su nombre. Cuando me negué, me amenazó». Hizo una pausa, recordando las frías palabras de Olivia esa noche. «Dijo que me arrepentiría. Y esa misma noche, un auto me siguió. Estoy casi segura de que era ella». El comisario permaneció en silencio por unos segundos, absorbiendo el relato. Dirigió una mirada breve a George, quien confirmó con un leve asentimiento, respaldando plenamente las palabras de Laura. «Esta es una acusación muy seria, señorita Laura», respondió el comisario con un tono cauteloso. «Pero entiendo que, a veces, las personas hacen cosas inesperadas por razones que no siempre podemos comprender». Tomó algunas notas rápidas en su libreta antes de continuar. Mencionó que había un auto siguiéndola esa noche. ¿Recuerda algún detalle específico, color, modelo? Laura cerró los ojos, intentando rescatar la imagen que había quedado grabada en su mente. Era un auto oscuro, tal vez negro o gris. No pude ver bien el modelo, pero recuerdo cómo las luces se reflejaban en mi retrovisor.
Era como si el conductor quisiera asegurarse de seguirme muy de cerca. Y cuando perdí el control en la curva, todo se apagó. El comisario asintió, tomando notas rápidas. ¿Y qué hay de los documentos que ella quería que firmara? ¿Todavía existen? Laura dudó, con una expresión sombría. Creo que sí. Ella mencionó esos documentos varias veces, pero nunca tuve la oportunidad de guardarlos. Pero, si hay algo, imagino que todavía están con ella. Enrico respiró hondo, recostándose finalmente en la silla. Miró a Laura y George, su expresión cargada de una mezcla de comprensión y cautela. Iniciaremos una investigación preliminar. Revisaré cualquier registro de llamadas sobre persecuciones esa noche y hablaré con algunos contactos para intentar descubrir si hubo algún movimiento inusual de vehículos en esa área. George, que hasta entonces había escuchado en silencio, agradeció con un leve asentimiento. Gracias, comisario. Laura está pasando por una situación muy difícil, y solo queremos descubrir lo que realmente sucedió. Enrico asintió, manteniendo un tono profesional. Entiendo, y agradezco la confianza. La seguridad de todos los residentes aquí es mi prioridad, y eso incluye esclarecer cualquier situación que amenace la paz de alguien. Se levantó, extendiendo la mano hacia Laura. Haremos lo posible por traer respuestas, señorita Laura. Ella estrechó su mano, sintiendo una ola de alivio mezclada con ansiedad. Al salir de la comisaría, el peso que cargaba parecía un poco más ligero. Ahora, con el apoyo de la policía, había una posibilidad real de desentrañar el misterio de esa noche. Mientras caminaban de regreso al auto, George le dirigió a Laura una mirada alentadora. Estamos en el camino correcto, Laura. Todo se aclarará, un paso a la vez. Laura lo miró, intentando contener el miedo que todavía sentía. A pesar de todo, sabía que, junto a él, podía enfrentar lo que fuera que viniera. El ático de la pequeña casa de George era un espacio que parecía suspendido en el tiempo. Bajo la luz parpadeante de una lámpara colgante, montones de cajas de cartón y muebles antiguos formaban sombras alargadas que se perdían entre las vigas de madera del techo. George había sugerido pasar la mañana organizando el lugar, y Laura, ansiosa por distraerse del torbellino de recuerdos recientes, aceptó la tarea con entusiasmo. Mientras revisaba las cajas polvorientas, apareció una serie de objetos antiguos y fotografías desgastadas, como vestigios de vidas que alguna vez habitaron allí. Había álbumes familiares, cartas envejecidas e incluso una vieja colcha de retazos que George, sonriendo, le contó que había sido cosida por su difunta esposa, Margaret. Cada pedazo de historia que él revelaba parecía fortalecer el vínculo entre ellos. Laura rebuscaba en una caja al fondo cuando sus dedos tocaron algo rígido y familiar. Sacó una fotografía, ligeramente descolorida por el tiempo pero aún perfectamente nítida. Al observar la imagen, su corazón se detuvo por un instante. Era su madre, Elizabeth, joven y sonriente, en un lugar que Laura no reconocía, con la luz del sol iluminando su rostro. Estaba al lado de un hombre cuyo rostro había sido cortado parcialmente en la foto. Sin embargo, la mano de él descansaba suavemente sobre el hombro de Elizabeth, un gesto de afecto evidente. Laura contuvo la respiración, sintiendo una mezcla de nostalgia y sorpresa al observar el retrato. ¿Por qué estaba esa foto en el ático de George? Era una imagen que nunca había visto antes. Las piezas del rompecabezas en su mente comenzaron a moverse, encajando de una manera que nunca hubiera imaginado. George, notando el silencio de Laura, se acercó y vio la foto en sus manos. Sus ojos se posaron en la imagen y, por un momento, su semblante cambió. La observó en silencio y luego dejó escapar un largo suspiro, como si llevara años cargando un peso invisible. George, dijo Laura, con una voz baja y vacilante. Esa es mi madre, Elizabeth. ¿Cómo llegó esta foto aquí? George guardó silencio por un instante, con la mirada fija en la imagen. Luego alzó los ojos hacia Laura, como si en ese momento hubiera decidido compartir finalmente una verdad enterrada. Laura, comenzó, con una voz ronca y sincera. Hay algo que debes saber. Elizabeth, ella y yo tuvimos un pasado, una historia antes de que conociera a tu padre. Laura parpadeó, las palabras de George resonaban en su mente. ¿Conocías a mi madre? George asintió, sus ojos reflejaban una nostalgia que Laura no esperaba ver. Sí. Elizabeth y yo nos conocimos cuando éramos muy jóvenes. Éramos cercanos. Íntimos, de hecho. Pero la vida terminó llevándonos por caminos diferentes.
Yo me quedé aquí, en la granja, y ella se fue a otra ciudad. Y luego, se casó con tu padre. Las palabras de George caían sobre Laura con el peso de una revelación profunda. Era como si estuviera mirando una nueva cara del pasado, una que cambiaba todo lo que siempre había sabido sobre su familia. No, no lo sabía, murmuró, todavía asimilando lo que acababa de escuchar. Pero, ¿por qué nunca me lo contaron? ¿Por qué ella nunca me habló de ti? George sonrió con tristeza, pasando los dedos suavemente por el borde de la foto. Creo que quería que tuvieras una vida plena, sin los fantasmas del pasado. Pero Elizabeth siempre fue especial para mí, Laura. Cuando supe de tu nacimiento, no hubo un día en que no pensara en ustedes dos. Laura lo miró, y la sospecha, aún tímida y contenida, comenzó a crecer en su mente. George, ¿estás tratando de decir que...? Él la miró, con los ojos llenos de lágrimas y una honestidad cruda que no dejaba lugar a dudas. Sí, Laura. Soy tu padre biológico. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. La verdad que él acababa de revelar explotaba en su mente como un destello, dejándola sin aliento. Todos los recuerdos de su infancia, todos los pedazos de su historia que antes tenían sentido, ahora parecían distorsionarse, formando una nueva narrativa que todavía intentaba procesar. Entonces, ¿tú, siempre lo supiste, que yo era tu hija? La voz de Laura apenas era un susurro. George asintió lentamente, con los ojos fijos en ella. Elizabeth me escribió una carta muchos años después de que naciste. En la carta, me contaba sobre ti y sobre el amor que sentía por tu padre adoptivo. Me pidió que nunca interfiriera, que te dejara vivir tu vida sin complicaciones. Hizo una pausa, su voz quebrándose. Pero cuando te encontré en ese bosque, me di cuenta de que el destino nos había unido de nuevo. Y desde entonces, solo he pensado en cómo podría protegerte. Laura sintió una oleada de emociones atravesar su pecho, sorpresa, ira, gratitud, una tormenta de sentimientos contradictorios. Ahora veía a George con otros ojos, ya no solo como el bondadoso granjero que la había acogido, sino como su padre, un vínculo que nunca imaginó que existía. Mientras el silencio se instalaba entre ellos, la verdad traía una nueva perspectiva sobre todo. Laura comprendía que su historia era mucho más compleja y que, junto a George, su verdadero padre, tenía fuerzas renovadas para seguir adelante y enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. La noche caía, trayendo una calma sombría sobre la granja, pero George apenas notaba el entorno a su alrededor. Después del descubrimiento en el desván, decidió revisar sus pertenencias una vez más, buscando cualquier cosa que Elizabeth pudiera haber dejado atrás. Al abrir un viejo cajón de madera, sus dedos encontraron un pequeño montón de cartas amarillentas por el tiempo, cuidadosamente organizadas con una banda elástica desgastada. Su corazón dio un vuelco al ver una carta al fondo, una que nunca había leído. Era un sobre sencillo, pero lo que lo hacía especial era la inconfundible caligrafía de Elizabeth, con su nombre escrito con el cuidado de alguien que entendía el peso de esas palabras. George se sentó lentamente, casi sin aliento, y con las manos temblorosas, abrió el sobre. La carta comenzaba con palabras que llevaban un peso suave y triste, como un susurro de otra época. Querido George, se leía en la apertura. Sé que estas palabras te sorprenderán y espero que te encuentren en un momento de paz. Lo que estoy a punto de decir quizás traiga más preguntas que respuestas, pero siento que necesitas saber la verdad. George siguió leyendo, absorbiendo cada palabra mientras el eco de la voz de Elizabeth parecía llenar el silencio de la casa. Los recuerdos de su juventud, de las tardes que pasaron juntos, de los sueños que compartieron, volvían a su mente como un vendaval. Lo que leía ahora no era solo una carta, sino un pedazo de su pasado que resurgía con una fuerza que lo conmovía profundamente. Cuando nos separamos, nunca imaginé que la vida me llevaría tan lejos de ti de manera tan definitiva. Me casé con un hombre bueno y generoso, alguien que cuidó de mí y de nuestra hija con el amor más sincero que he conocido. Laura creció a su lado, y él la crió como a su propia hija, pero la verdad es que siempre ha sido su padre. Lo supe antes de partir, pero nunca quise interferir en la vida que estabas construyendo. Pensé que sería injusto involucrarte en una situación tan complicada. George sintió un nudo apretarse en su garganta mientras leía. Las palabras de Elizabeth no solo confirmaban lo que ya sabía en el fondo de su corazón, sino que también sacaban a la luz un dolor antiguo, un lamento silencioso por lo que nunca vivió con Laura. George, continuaba la carta, sé que un día ella te necesitará. No sé cómo, ni cuándo, pero presiento que cuando ese momento llegue, sabrás qué hacer. Todo lo que te pido es que, si ese día llega,
la trates con el mismo cariño y bondad que siempre conocí en ti. Laura es una parte de los dos, y si puedes estar allí para ella, estaré en paz. Leyó las palabras finales, la firma de Elizabeth trazada con delicadeza, y el silencio volvió a envolver el ambiente. George cerró los ojos, sosteniendo la carta con un cuidado reverente, como si estuviera sosteniendo la presencia misma de Elizabeth. Sintió una oleada de arrepentimiento mezclada con una profunda gratitud. No había pasado un solo día desde el momento en que rescató a Laura en el bosque que no la hubiera amado como a una hija, pero ahora, leyendo esas palabras, sentía que finalmente podía aceptar, sin reservas, su papel en la vida de ella. La noche estaba oscura y silenciosa cuando Laura apareció en la puerta del pequeño despacho, encontrando a George aún sentado, con la carta entre las manos. Vaciló por un instante al ver la expresión afectada de él, pero luego se acercó, observando el sobre ya abierto y las lágrimas que intentaba contener. George, susurró, colocando una mano sobre su hombro. ¿Estás bien? Él levantó la vista, con los ojos aún humedecidos, y la miró con una ternura que nunca había podido expresar completamente hasta ese momento. Con un movimiento lento, le ofreció la carta, sus manos temblorosas, y Laura la tomó, con la mirada cargada de duda y curiosidad. A medida que leía, su expresión se transformaba, pasando de la sorpresa al impacto, y finalmente, a una comprensión profunda y silenciosa. Al terminar, Laura miró a Georgie. Por primera vez, vio en él algo más que el bondadoso granjero que la había rescatado. Vio al padre que siempre había querido conocer, pero que nunca supo que existía. Sin decir una palabra, Laura se inclinó y lo abrazó, y George, con lágrimas corriendo por su rostro, la envolvió en un abrazo que contenía años de amor reprimido, años de añoranza y una promesa silenciosa de que, de ahora en adelante, estaría allí para ella en todas las formas posibles. En ese momento, padre e hija compartían no solo el peso de la revelación, sino también el alivio de saber que, incluso en medio de tantos secretos y pérdidas, finalmente se habían encontrado el uno al otro. El amanecer encontró a George y Laura sentados en el porche, donde la luz dorada del sol parecía traer una nueva claridad, como si la naturaleza a su alrededor entendiera la profunda transformación que había ocurrido entre ellos. Ninguno de los dos había dormido mucho, y el peso de la revelación aún estaba fresco, suspendido en el aire entre palabras no dichas y emociones crudas. Laura miraba al horizonte, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de descubrir. Las palabras de la carta de Elizabeth resonaban en su mente, cada frase de ella la anclaba en una nueva realidad. George, el hombre que la había acogido y protegido sin hacer preguntas, con un afecto que ahora tenía todo el sentido, era su verdadero padre. Ella se giró hacia él, con los ojos aún llenos de incertidumbre, pero también de una ternura renovada. George, ¿tú siempre supiste que era tu hija? Quiero decir, después de que nos reencontramos. George fijó la vista en sus manos por un momento antes de levantar la mirada y encontrarla, sus ojos reflejaban el peso de los recuerdos que cargaba. La verdad, Laura, es que desde el momento en que te encontré en ese bosque, sentí algo mucho más fuerte que una simple responsabilidad. Algo dentro de mí sabía que eras parte de mí, incluso antes de leer la carta. Hizo una pausa, con la voz algo ronca. Pero saberlo, leer esas palabras escritas por tu madre, lo cambió todo. Elizabeth siempre fue especial para mí, y el hecho de que tú seas nuestra hija, nunca hubiera imaginado que la vida nos reuniría de esta manera. Laura absorbía cada palabra, sintiéndose conectada a él de una manera que nunca había imaginado. De repente, las piezas de su vida, sus sentimientos de pertenencia hacia la granja, el cuidado silencioso de George, todo comenzaba a encajar de una manera mágica e inesperada. Recuerdo cómo me mirabas, dijo ella, con una sonrisa tímida asomándose en sus labios. Al principio, pensé que solo era amabilidad, pero ahora veo que era algo más. Era cuidado, era un amor que no podía explicar. Y lo que más me sorprende es que yo sentía lo mismo por ti. George dejó escapar una sonrisa ligera, su rostro iluminado por la misma alegría contenida. Eres todo lo que podría esperar de una hija, Laura. Incluso sin saberlo, siempre te he amado como padre. Tenerte aquí, ver a la persona increíble en la que te has convertido, solo puedo estar agradecido por esta oportunidad. Ella puso su mano sobre la de él, entrelazando los dedos en un gesto de complicidad y aceptación. El silencio que siguió estaba cargado de una paz rara, un alivio por finalmente entender quiénes eran el uno para el otro. Después de un momento, Laura respiró hondo, volviéndose nuevamente hacia George con una mirada firme. Pero ahora tenemos que enfrentar a Olivia, saber la verdad y entender nuestro vínculo me da fuerzas para confrontar todo lo que ha hecho.
Amenazó la seguridad de nuestra familia, lo que hemos construido, y no podemos permitir que esto continúe. George asintió, con la mirada decidida. Enfrentaremos esto juntos, Laura. No importa lo que haya planeado, estaremos listos para enfrentarlo todo. Y, si es necesario, contaremos esta historia al mundo. El vínculo entre ellos ahora era inquebrantable, una fuerza que nunca antes habían conocido, pero que les daba una confianza nueva y poderosa. George y Laura, padre e hija, estaban unidos no solo por la sangre, sino por el amor y la determinación de proteger lo que era suyo. Ese día, la luz parecía brillar con más intensidad sobre la granja, como si el propio lugar los acogiera, bendiciendo esa conexión recién descubierta. Cualquier cosa que estuviera por venir, George y Laura sabían que lo enfrentarían juntos, con la fuerza y el coraje que ahora, finalmente, los unía como familia. El viento soplaba frío aquella mañana cuando Laura, con la grabadora oculta en el bolsillo de su abrigo, llegó a la mansión de la familia. Al pasar por el portón de hierro y recorrer el camino familiar que conducía a la entrada, sentía su corazón latir acelerado, una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, pero después de las revelaciones sobre George y el accidente, ya no tenía dudas, era el momento de enfrentar a Olivia y descubrir la verdad. Olivia le esperaba en la sala de estar, vestida con una elegancia impecable y con la expresión severa de siempre, como si Laura fuera una molestia que debía eliminarse rápidamente. En cuanto Laura entró, Olivia alzó el mentón, con los ojos fríos y evaluadores fijándose en ella. «Qué sorpresa verte aquí», dijo Olivia con una sonrisa forzada. «Pensé que habías aprendido a mantenerte al margen». Laura no se dejó intimidar. Se mantuvo firme, dejando traslucir la confianza que había encontrado junto a George. «Necesito hablar contigo sobre el accidente», comenzó, observando atentamente la reacción de Olivia. «Sobre lo que ocurrió esa noche. Y sobre el verdadero motivo detrás de todo esto». Por un instante, un destello de inquietud cruzó la mirada de Olivia, pero rápidamente lo disimuló con una risa desdeñosa. «¿Accidente? Laura, sufriste un choque de auto. Deja de inventar fantasías. No hay nada más que discutir». Pero Laura no retrocedió. Con las manos discretamente en el bolsillo, presionó el botón de grabación en la grabadora y continuó. «Sé que querías que firmara los documentos de la herencia. Y sé que, cuando me negué, me amenazaste. Dijiste que lo lamentaría, y después ocurrió lo que ocurrió». Olivia entrecerró los ojos, su sonrisa desvaneciéndose. «Solo estaba defendiendo mis intereses, Laura. Tú y tu padre adoptivo no eran los únicos con derecho a todo lo que tu madre construyó. Pero si prefieres pintarme como la villana, adelante. Sin embargo, las palabras no te llevarán a ninguna parte». Laura dio un paso adelante, manteniendo la mirada firme. «No son solo palabras, Olivia. Recuerdo un coche siguiéndome esa noche. Recuerdo las luces en el retrovisor, el miedo. Sé que intentaste sacarme del camino. No necesitabas que estuviera para lograr lo que querías, ¿verdad?». Olivia rió nuevamente, pero esta vez había algo más oscuro en su tono. «¿Crees que estás siendo astuta? Si realmente hubiera querido sacarte del camino, lo habría logrado. Pero solo eres una niña tonta, Laura, y tus juegos no cambiarán nada». Se detuvo, su voz volviéndose baja y amenazante. «Si no te quedas callada, quizás sea mejor para todos que desaparezcas de una vez». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como un veneno silencioso que se extendía, y Laura sintió su impacto. Pero mantuvo la compostura, sabiendo que la grabadora capturaba cada sílaba. Su respiración era firme, su mirada fija en Olivia. Su madrastra, por su parte, finalmente parecía darse cuenta de que había hablado de más. «Ya has dicho suficiente, Olivia», murmuró Laura, manteniendo un tono controlado. «Y ahora tengo pruebas. Esta grabadora está registrando todo». El shock cruzó el rostro de Olivia, sus ojos se abrieron brevemente antes de endurecerse en una expresión de puro desprecio. «¿Crees que eso es suficiente para detenerme? ¿Crees que alguien te creerá, una pobre niña con fantasías de conspiración?». Pero Laura estaba preparada para todo. «Tal vez tengas influencias, pero ahora yo tengo aliados. Y voy a llegar hasta el final con esto». Sin darle a Olivia la oportunidad de reaccionar, Laura se dio la vuelta y salió de la sala, la grabadora guardada con seguridad. La sensación de alivio y triunfo que sentía era indescriptible. Sabía que ese enfrentamiento era solo el comienzo, pero finalmente estaba lista para hacer justicia.
Laura entró en la casa de su padre adoptivo, Heitor, con pasos decididos y la grabadora firmemente guardada en el bolsillo. Su rostro, al verla, se iluminó con una mezcla de sorpresa y preocupación. Desde el accidente, se había preocupado constantemente por ella, pero ahora, al observarla, algo parecía diferente. Laura transmitía una nueva fuerza, una resolución que él no reconocía, y supo de inmediato que el motivo de esa visita era serio. «Laura», dijo Heitor, acercándose. «¿Ha pasado algo?» Ella asintió y lo invitó a sentarse. Sin rodeos, le explicó todo lo que había descubierto y el contenido de la conversación que había grabado con Olivia. Mientras relataba los detalles, los ojos de Heitor pasaban de la incredulidad a la indignación. Cuando terminó de hablar, sacó la grabadora del bolsillo y presionó el botón de reproducción. La sala se sumió en el tenso silencio de las palabras amenazantes de Olivia, registradas con claridad, la voz fría, la confesión implícita, el tono venenoso. Cada frase parecía una puñalada en la confianza que Heitor alguna vez había depositado en su esposa. Al terminar la grabación, Heitor permaneció en silencio, asimilando el impacto. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara librarse de un peso invisible, y luego miró a Laura, sus ojos cansados, pero llenos de una determinación renovada. «No puedo creer que haya llegado tan lejos. Siempre supe que Olivia tenía una ambición peligrosa, pero nunca imaginé que pudiera hacer algo así, contigo». Laura tomó su mano, sintiendo el dolor y la confusión que él intentaba contener. «A mí también me costó aceptar esta verdad, papá. Pero ahora necesitamos actuar. Ella nos ha amenazado, a mí, a ti, a nuestra familia». Heitor asintió, levantándose de la silla con una expresión seria y decidida que Laura jamás le había visto. «Vamos a resolver esto de una vez por todas. Si algo he aprendido a lo largo de los años, es que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz». Juntos, salieron de la sala y se dirigieron a encontrarse con Olivia, quien estaba en el despacho de la mansión. Al escuchar los pasos firmes de ambos, levantó la mirada con un leve desdén, pero pronto notó la severidad en el rostro de Heitor. Su expresión se endureció, aunque mantuvo el mentón erguido, intentando aparentar la misma confianza fría de siempre. «Heitor», dijo Olivia, con una calma fingida, «¿qué está pasando?» «Parece que traen grandes noticias». Heitor la miró fijamente, sus ojos ardiendo con una indignación contenida. «Olivia, lo escuché todo». Laura grabó su conversación. La amenaza. La confesión implícita. Ya no hay nada que ocultar. Olivia parpadeó, sorprendida, pero rápidamente adoptó una expresión fría y calculadora. «Ah, así que crees en las fantasías de una niña ingenua y rebelde», dijo con una risa que intentaba desviar la atención. «Esto no llegará a ningún lado, Heitor». Palabras dichas bajo presión, nadie daría crédito a una grabación manipulada. Pero Heitor no se dejó intimidar. «Olivia, esto se acabó. Confié en ti, te permití entrar en la vida de mi familia, pero no voy a tolerar que uses esa posición para amenazar a mi hija. Ya hemos contactado a la policía». Fue entonces cuando los pasos firmes de dos policías resonaron en el pasillo. Laura los había llamado después del enfrentamiento, y ahora, finalmente, estaban allí, listos para intervenir. Al darse cuenta de que estaba acorralada, la expresión de Olivia cambió de confiada a furiosa. Sus ojos se clavaron en Laura con un odio apenas velado, pero antes de que pudiera reaccionar, los policías le informaron de sus derechos y la escoltaron fuera del despacho. Heitor y Laura permanecieron en silencio, observando cómo Olivia era llevada lejos. La tensión comenzaba a disiparse. Por primera vez, Laura se sintió verdaderamente libre de la sombra de aquella mujer que tanto daño había causado a su familia. Cuando el silencio volvió, Heitor se giró hacia Laura y, sin decir una palabra, la abrazó, un gesto cargado de alivio y tristeza. Sabía que, a partir de ese momento, las cosas nunca serían iguales, pero estaba dispuesto a comenzar de nuevo junto a la hija que siempre había considerado suya. La noticia del arresto de Olivia se esparció rápidamente por la ciudad. Las personas susurraban en los rincones, intercambiando miradas de asombro al saber que la elegante y altiva mujer que alguna vez conquistó la confianza de Heitor ahora estaba tras las rejas. Las acusaciones eran graves, y las pruebas, especialmente la grabación hecha por Laura, eran contundentes. En la comisaría, Olivia mantenía una expresión de desprecio, pero todos sabían que, detrás de esa fachada fría, sentía el peso de las consecuencias acercándose. En la hacienda, Heitor llegó temprano, con semblante cansado pero decidido.
George y Laura lo esperaban en el porche, ambos conscientes de la gravedad de los últimos acontecimientos, pero también del alivio que estos traían. Al ver a Heitor acercarse, George se levantó, ofreciéndole un saludo silencioso. Laura, por su parte, sentía una mezcla de emociones, alegría por haber revelado finalmente la verdad, pero también cierta tristeza al ver a su padre adoptivo afectado por todo lo que Olivia había causado. Heitor lo saludó con una sonrisa agotada y, al acercarse a Laura, la abrazó con fuerza, dejando que su cansancio y gratitud se reflejaran en cada gesto. Laura, hija mía, no sé cómo agradecer lo que hiciste. Enfrentar a Olivia, buscar la verdad, grabar esa confesión, mostraste una valentía que nunca esperé ver. Laura le devolvió el abrazo con fuerza, sintiendo el calor familiar del hombre que la había cuidado durante tantos años con amor y dedicación. Papá, solo hice lo que debía. No podía seguir viviendo con miedo, con las mentiras que tejió alrededor de nosotros. Teníamos que enfrentar esto juntos. Heitor asintió, sus ojos humedecidos, y se volvió hacia George, quien observaba la escena en silencio, respetando el momento entre padre e hija. George, no sé ni por dónde empezar, saber que estuviste al lado de Laura, protegiéndola, ayudándola a desenmascarar todo esto, es un alivio que nunca podría haber imaginado. No sé cómo agradecerlo. George sonrió con humildad, asintiendo con un leve movimiento de cabeza. Heitor, Laura es mi hija. Incluso antes de saberlo, siempre sentí que necesitaba a alguien a su lado. El destino nos trajo hasta aquí, y ahora podemos seguir adelante, sin más mentiras. Heitor respiró hondo, absorbiendo el peso y el significado de las palabras de George. Laura tiene suerte de tener a dos padres que se preocupan tanto por ella, murmuró, su voz cargada de emoción. Y yo tengo suerte de poder contar con la fuerza de ambos. Los tres se sentaron en el porche, compartiendo una sensación de alivio y paz que hacía mucho tiempo no sentían. Laura miraba a los dos hombres, cada uno representando una parte esencial de su vida, y se sentía agradecida de poder finalmente ser honesta con ellos, sin las sombras de Olivia oscureciendo sus relaciones. Al caer la tarde, la noticia del arresto de Olivia parecía distante, como un eco disipándose entre los campos. El peso del pasado comenzaba a desvanecerse, y Heitor, George y Laura sabían que, a pesar de los desafíos que aún podían enfrentar, estaban más fuertes y unidos que nunca. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y las sombras de la noche cubrían el cielo, brindaron en silencio por el futuro, saboreando la paz de una verdad finalmente revelada y la promesa de un nuevo comienzo. La noche ya había caído sobre la hacienda cuando Heitor, sentado junto a Laura y George, sintió la necesidad de abrir su corazón sobre algo que había guardado por mucho tiempo. Había una serenidad en aquella reunión familiar, una paz silenciosa que solo era posible después de todo lo que habían enfrentado juntos. Pero Heitor sabía que, para que esa paz fuera completa, aún quedaba una verdad que debía compartir con Laura y George. Heitor, dijo George, percibiendo la mirada distante y pensativa de su amigo. Parece que hay algo más que necesitas decir. Heitor asintió lentamente, desviando la mirada hacia Laura, quien lo observaba con curiosidad y cariño. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para liberar un secreto que había presionado su pecho durante años. Laura, hay algo que necesito que sepas, y, George, tú también mereces escuchar esto. Siempre supe que eras su padre biológico. Las palabras de Heitor flotaron en el aire, y Laura abrió los ojos con sorpresa, mientras George permanecía en silencio, asimilando la revelación. Desde el momento en que tu madre, Elizabeth, llegó a mi vida, supe del vínculo entre ella y George, continuó Heitor, con voz baja pero llena de sinceridad. Cuando nos casamos, Elizabeth fue honesta conmigo. Me habló del amor que sentía por George y de lo que habían vivido. Y, cuando naciste, Laura, tuvo el valor de confesarme que George era tu padre biológico. Laura sintió una mezcla de emociones, sorpresa, gratitud y admiración por el padre adoptivo que siempre había conocido. ¿Y por qué nunca me lo contaste, papá? Heitor la miró con una sonrisa suave, sus ojos brillando con una ternura que parecía iluminar su rostro cansado. Porque eras mi hija, Laura. No por la sangre, sino por el amor. Desde el primer día, supe que mi misión era cuidarte, protegerte y darte una vida plena. George era un buen hombre, y nunca dudé de que habría sido un padre maravilloso. Pero Elizabeth y yo decidimos que, por más importante que fuera su amor, lo que importaba era darte la estabilidad de una familia. Así que acepté ese papel con el corazón abierto. George lo observaba en silencio, asimilando la profundidad de aquel sacrificio. Sabía que el amor incondicional de Heitor por Laura era innegable y que,
por más que él y Elizabeth hubieran tenido un pasado, Heitor había sido el padre que Laura necesitaba en cada etapa de su vida. Y nunca me arrepentí de ello, continuó Heitor, mirando nuevamente a George. No tienes idea de cuántas veces pensé en buscarte, George, en contártelo, pero temía que eso pudiera confundir a Laura o alejarte de ella. Hoy veo que, de alguna manera, la vida nos ha traído aquí, y la verdad encontró la forma de salir a la luz. Y puedo ver que ahora Laura tiene a dos padres que la aman profundamente. Laura tragó saliva, sintiendo que las lágrimas brotaban de sus ojos. Con un nudo en la garganta, miró a los dos hombres que ahora llenaban su corazón de una forma que nunca había imaginado. Con la voz entrecortada, susurró, yo, no sé cómo agradecerles a los dos. Papá, siempre estuviste a mi lado, me enseñaste todo sobre la vida, me diste el amor y la seguridad que necesitaba. Y ahora, tener a George a mi lado, entender el vínculo que también nos une, es como si hubiera recibido más de lo que jamás soñé. George extendió la mano, y Heitor, sin dudarlo, la tomó firmemente. Ambos hombres se miraron con respeto mutuo, un vínculo que trascendía el tiempo y las circunstancias. Laura observó la escena, emocionada, sabiendo que, aunque sus vidas habían seguido caminos diferentes, ahora estaban unidos. Ustedes son mi familia, dijo ella, con voz firme. Y esa es la mayor verdad que puedo llevar conmigo de ahora en adelante. Esa noche, mientras las estrellas aparecían sobre la hacienda, Laura, George y Heitor permanecieron en el porche, disfrutando de un silencio cómodo y lleno de comprensión. La verdad, finalmente, había sido dicha. Y, juntos, formaban una familia inquebrantable, lista para enfrentar cualquier desafío, ahora con el peso de las mentiras disuelto y con el amor como su mayor fuerza. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.